Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. El líder palestino Yasser Arafat fue envenenado con polonio radioactivo, según una investigación forense realizada en Suiza. Aunque los expertos suizos concluyeron que la muerte de Arafat fue consecuencia del envenenamiento con polonio 210, otra investigación francesa ha determinado que su muerte se produjo por causas naturales. A pesar de estas contradicciones, la esposa de Arafat ha declarado que su muerte es el crimen del siglo y los responsables deben ser castigados. El gobierno de Barack Obama ha perseguido a más denunciantes en los últimos años que cualquier gobierno anterior en Estados Unidos. Entre ellos, el joven Jeremy Hammond, responsable por hackear los correos internos de la empresa privada de inteligencia Stratfor. Él recibió 10 años de cárcel por filtrar esos documentos a Wikileaks. Edward Snowden, el excontratista de la NSA, y Chelsea Manning son otros dos casos de alto perfil de los perseguidos y castigados en Estados Unidos por denunciar los abusos de su gobierno. Un exitoso productor de Hollywood trabajó durante 20 años como agente de la inteligencia israelí, evidenciando de nuevo la estrecha colaboración entre el espionaje y el cine. Arnon Milchan, quien estuvo detrás de éxitos como Pretty Woman y LA Confidential, ahora ha confesado su doble vida secreta como espía de la Mossad. Milchan facilitó acuerdos de armas en nombre de Israel en los años 60, entre otras tareas clandestinas. Hollywood tiene una larga historia vinculada con los servicios de inteligencia. Finalmente ha sido determinado que el líder palestino Yasser Arafat fue envenenado. Y al momento de su muerte en 2004 hubo bastantes sospechas sobre el hecho de que había sido asesinado. Yasser Arafat era un muy conocido, luchador por la independencia y la liberación del pueblo palestino, además de ser un adversario del gobierno israelí, y muchas veces habían atentado contra su vida durante ya su larga trayectoria como un líder político en el Medio Oriente. Bueno, resulta que ahora se ha podido determinar a través de una investigación científica en Suiza que Arafat fue envenenado con polonio 210. Pero no obstante, otras investigaciones en Francia concluyeron que la cantidad de polonio 210 en su cuerpo era normal y su muerte se había producido por causas naturales, supuestamente. Y según la esposa de Arafat, él en sus 75 años estaba de buena salud y había comido una cena y desde luego 1 hora, 2 horas después se enfermó del estómago y dentro de un mes estaba muerto. Y el hecho de que ahora se ha podido ya confirmar que ha sido a través de un asesinato que Arafat murió, pues ahora la esposa y la familia de Arafat están reclamando para la justicia y para que los responsables sean castigados. Documentos desclasificados del ejército estadounidense demostraban que desde los años 40 el gobierno de Estados Unidos estaba desarrollando un arma con radiación para el asesinato de líderes políticos. Así que esta tecnología obviamente existía desde hace mucho tiempo. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. La muerte de uno de los líderes más emblemáticos del siglo XX todavía en penumbras. Las divergencias entre los resultados de varios estudios sobre si Yasser Arafat murió envenenado mantienen la incertidumbre sobre la naturaleza del fallecimiento del expresidente de la Autoridad Nacional Palestina y Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en Oriente Próximo. Los estudios de Francia y Rusia descartaron que Arafat hubiera sido envenenado con polonio, mientras que un informe suizo indicó esta como una teoría razonablemente sólida. El resultado principal que surge de los informes es que tenemos evidencias de la presencia de polonio y plomo en las muestras. Para explicar el origen de esas sustancias hemos supuesto que una fuente de polonio fue ingerida por la víctima y hemos modelado este resultado. Y lo que hemos hallado es que nuestros resultados respaldan razonablemente la teoría del envenenamiento. Para la parte palestina, la muerte de Arafat siempre se consideró de carácter violento y orquestada por Israel. Decimos que Israel es el primer, fundamental y único sospechoso del asesinato de Yasser Arafat. Mientras tanto, Israel se defiende rotundamente de las acusaciones. Cuando en 2004 fui asesor de Ariel Sharon, estaba claro que Arafat vivía sus últimos días, y el entonces primer ministro dio una clara orden a todos sus asesores y a todos en el gobierno, a mí incluso, de que Israel no debía involucrarse de ninguna manera en la muerte inminente de Arafat.
Sin embargo, muchos expertos dudan que la cantidad mortal del agente radioactivo pueda ser extraída sin la autorización de un gobierno que posea instalaciones nucleares. Casi todo el polonio procede de los reactores nucleares. Hay un pequeño porcentaje que tiene origen natural, pero si uno quisiera envenenar a alguien, no lo purificaría en fuentes naturales, lo haría en un reactor. Tales reactores casi siempre están bajo control estatal. La historia actual conoce pocos casos probados del envenenamiento con polonio, el más conocido de los cuales es la muerte en Londres del exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso, Alexander Litvinenko. Pero hay quienes sospechan que estos casos son mucho más frecuentes y ven la mano de Estados Unidos, socio de Israel, en los recientes casos del cáncer de varios presidentes latinoamericanos. También hay opiniones de que no hay nada nuevo en estas supuestas prácticas para deshacerse de los líderes que Washington considera adversarios. Estados Unidos está tratando de eliminar bajo asesinamientos clandestinos a presidentes. El presidente soberano electo, Rafael Correa, iba a ser víctima de un francotirador por Estados Unidos. El presidente Hugo Chávez, electo, sea socialista o comunista, que hay que respetarlo, no era enemigo de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos quería invadirlo mientras él estaba en poder para quitarle las petroleras. La lucha de Arafat por la independencia y la representación internacional de Palestina como Estado lo ha puesto en un pedestal popular. Y muchos defensores de los pueblos a menudo resultan siendo un estorbo en el juego político de los intereses opuestos. Y ahora, para conversar más sobre la muerte de Yasser Arafat y esta investigación que ha revelado que fue probablemente asesinado, vamos a conversar con Ángeles Díaz. Ella es politóloga y también socióloga y está con nosotros desde Madrid. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Hola, buenas tardes, Eva. Bueno, en primer lugar, Ángeles, es una sorpresa lo que ha revelado esta investigación sobre el hecho de que Yasser Arafat había sido envenenado, ¿o es algo que simplemente muchos sospechaban y ahora ha sido confirmado? Yo creo que sorpresa no ha sido ninguna. De hecho, incluso estando Arafat vivo, ya se apuntaba hacia la posibilidad del asesinato y de que hubiera sufrido un envenenamiento. No solo por parte de los médicos palestinos, sino que también autoridades y políticos israelíes hablaban de la próxima muerte de Arafat, con lo cual no creo que haya sido una sorpresa para nadie. Además, pensemos que ha habido muchos intentos de asesinato de Arafat, hubo muchos intentos de asesinato, más de 40 atentados sufrió Arafat y estaba recluido en la Mocata y durante el 2003 había sufrido 14 intentos de asesinato, algunos de ellos por envenenamiento con antras, por ejemplo. Ahora, ¿quiénes hubiesen podido ser los principales responsables de este asesinato de Yasser Arafat, sus principales adversarios y enemigos que lo querían muerto? Y bueno, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? El principal enemigo de Arafat es el principal enemigo de los palestinos y ha sido siempre Israel, el gobierno de Israel, que ha pretendido eliminar a una figura que era una figura de consenso entre los palestinos, con sus diferencias, por supuesto, pero a pesar de estas diferencias no cabe duda de que significaba la unidad del pueblo palestino respecto a un líder. El liderazgo de Arafat no era discutido ni por los palestinos ni por la comunidad internacional. Por lo tanto, el principal enemigo ha sido y fue Israel. También es verdad que pudo haberse servido Israel, podía haberse servido de palestinos. En todos los pueblos se dan situaciones de traición y de hecho, hay investigaciones que apuntan a que algunos de estos intentos de asesinato fueron promovidos y se pagó a palestinos para que traicionaran a Arafat y le envenenaran. Ahora, ¿crees que el uso de un agente radioactivo como polonio-210 es un nuevo modus operandi para el asesinato de líderes políticos? ¿Y por qué sería un arma así algo preferido para estos tipos de asesinatos? ¿Es porque es más difícil de detectar la causa de muerte? Bueno, el envenenamiento se ha producido en muchos asesinatos políticos porque hay digamos, no es inmediato, el efecto del veneno no es inmediato y suele ser una de las formas más utilizadas.
El por qué utilizar un veneno radiactivo como polonio 210. Yo creo que esa es la novedad. Y la novedad es que se trata de un compuesto radiactivo que es bastante manejable, que basta medio miligramo de polonio para causar la muerte, que es por envenenamiento cuando se ingiere o por intoxicación, por inhalación, pero es muy fácilmente manejable y de aislar, no atraviesa las puertas, se puede utilizar este veneno en cantidades tan ridículas que es apenas perceptible y no tiene por qué afectar a aquellos que lo manipulan. Por lo tanto, la diferencia está en que es ese tipo de compuesto radiactivo de veneno que está mostrándose bastante útil, pero también hay que señalar que es un veneno que solo está disponible en los procesamientos de energía nuclear y en los centros de investigación, así que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de veneno. Y otra de las características es que la muerte que causa no es inmediata, los efectos son posteriores y es una muerte lenta y muy dolorosa. Si se quiere causar un gran sufrimiento a la víctima, es uno de los venenos más eficaces. Bueno, un tema bastante interesante. Agradecemos muchísimo la presencia de Ángeles Díaz por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ti, Eva. Y las revelaciones sobre el hecho de que Arafat había sido envenenado con un agente radioactivo también han hecho a otros pensar que este arma tal vez haya sido utilizado contra otros líderes políticos, como el caso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien falleció en marzo de 2013 de un cáncer muy extraño y también muy agresivo. Bueno, sin duda, el caso de Arafat demuestra que poderosos intereses están dispuestos a utilizar armas de cualquier tipo para lograr su objetivo. Y el gobierno del presidente Barack Obama ha perseguido a más denunciantes que cualquier otro gobierno en Estados Unidos en toda su historia. Tal vez haya sido porque más personas han salido a denunciar los abusos del gobierno de Estados Unidos en los últimos años y han tenido la valentía de hacerlo. No obstante, el gobierno de Obama, el presidente Obama, ha asumido ya una postura de actuar en contra de estas personas, a pesar de que Obama había prometido en su primera campaña presidencial en 2008 de que iba a proteger a los denunciantes. Más bien ahora ha hecho todo lo contrario. El caso, por ejemplo, de Jeremy Hammond, un joven quien hackeó a la empresa privada de inteligencia Stratfor y luego filtró a sus correos internos a la organización Wikileaks, donde fueron publicados, demostraban también no solamente las acciones de esa empresa, sino su estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos y abusos que cometían, violaciones de diferentes derechos de las personas que perseguían y monitoreaban. El caso de Chelsea Manning, antes conocido como Bradley Manning, soldado quien filtró cientos de miles de documentos del Pentágono y del Departamento de Estado a Wikileaks, documentos clasificados, secretos, que demostraban, evidenciaban graves abusos y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos. También Edward Snowden, excontratista de la NSA, quien ha develado ante el mundo pues, las graves violaciones del derecho de privacidad y otros derechos sagrados bajo leyes internacionales cometidas por la Agencia de Espionaje en Estados Unidos. Todos estos casos y más han demostrado que existe una amplia persecución en el gobierno de Obama en contra de los denunciantes. Pero vamos a ver más sobre este tema a continuación. Ser un Robin Hood de nuestro tiempo le puede costar la libertad. Los informantes que optan por revelar las irregularidades del sistema estadounidense en la mayoría de los casos son tratados como criminales. Y así es el reciente caso de Jeremy Hammond, activista de Internet quien filtró la información sobre la empresa privada de inteligencia Stratfor. La condena de 10 años de prisión por el hackeo de los servidores de esta compañía norteamericana está lejos de ser justa, en opinión de los defensores de Hammond. El juez consideró que el daño que provocaron las denuncias de Hammond es incompatible con el objetivo político que él había expresado. No estamos de acuerdo. Él estaba motivado por sus creencias políticas, por el deseo de la transparencia, de demostrar los fracasos en el sector de la inteligencia privada, de la vigilancia gubernamental.
Las filtraciones de Jeremy Hammond publicadas en Wikileaks mostraron que Stratford en realidad fue contratada para vigilar a los activistas políticos y hasta los miembros de Ocupa Wall Street. De hecho, Hammond trató de demostrar que, lejos de intentar mejorar la seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos pretende avanzar en el imperialismo. Y es por eso que las voces de protesta contra el veredicto a Hammond no cesan. Los manifestantes claman que cualquier delito que hayan cometido los informantes es menor en comparación con los crímenes que habían develado. El gobierno nos hackea cada día, el gobierno y el sistema económico. Se entrometen en nuestras vidas privadas desde hace mucho y ahora tienen más y más medios para ello a su alcance. El caso Hammond se suma a la larga lista de los perseguidos durante el mandato de Barack Obama. Chelsea Manning recibió 35 años de cárcel por entregar a Wikileaks los archivos sobre las guerras en Irak y Afganistán. Edward Snowden, ex contratista de la CIA, reveló una masiva red de espionaje realizado por Estados Unidos y sus aliados. Ha recibido asilo temporal en Rusia, pese al descontento de Washington. Y esa tendencia de presionar y atemorizar a los que ponen al descubierto graves crímenes en Estados Unidos aplasta las libertades democráticas, opinan muchos. Si no tenemos a los Jeremy Hammond, si no tenemos a los Edward Snowden, a los Chelsea Manning, entonces no tenemos una prensa libre. Pero a la vez que los expertos no ponen en duda el derecho de guardar secretos de Estado o de las empresas o de los individuos, en ciertos casos la filtración se justifica. En la historia de Estados Unidos, si uno ve, por ejemplo, las denuncias, las fugas de información que han sido notables y justificadas, como la de Daniel Ellsberg en los 70 y otras antes y después, se justificaron siempre porque eran denuncias sobre ilegalidades, es decir, políticas del Estado o del gobierno o de instituciones que contrariaban tanto la Constitución como el derecho o los derechos del pueblo estadounidense. Es decir, lo que denunciaban en estos casos eran verdaderamente políticas anticonstitucionales, políticas totalmente ilegales. Mientras, la administración de Obama ya ha usado la ley de espionaje en contra de los denunciantes más que todos los gobiernos anteriores juntos. Ante las incansables disputas y discusiones, aún no hay unanimidad sobre la frontera que existe entre traición y la obligación moral. Y ahora, para profundizar más sobre la persecución de denunciantes en el gobierno de Barack Obama, vamos a conversar con Alana Mosseri. Ella es profesora de comunicación política. Está con nosotros desde Villavicioso de Odón, España. Muchísimas gracias, Alana, por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, Alana, en primer lugar, ¿por qué crees que Obama ha asumido esta postura tan fuerte de perseguir a los denunciantes, a pesar de haber prometido en su campaña presidencial de que iba a proteger a los denunciantes en el país? Yo creo que es una cuestión de siempre que hay entre los gobiernos y los medios y la información, ¿no? Que claro, antes de estar en gobierno queremos transparencia total, pero luego si estamos en el gobierno, claro que no queremos que salgan todos nuestros secretos. Y entonces es normal, es la batalla de siempre, pero también yo creo que la administración de Obama, tanto como en su campaña como en su administración, no es alguien para improvisar nada y no quieren dejar nada a la improvisación. Y entonces los denunciantes es otra cosa que sale, que es improviso, pero lo que quieren es controlar el mensaje, controlar sus acciones y controlar su agenda. Y entonces yo creo que eso sale de esta necesidad de controlar lo que está pasando políticamente. Ahora, ¿cuál sería la línea entre quienes denuncian información, revelan información, evidencia secreta clasificada ante la opinión pública y quienes, y merecen protecciones, y quienes denuncian informaciones también internas del gobierno de Estados Unidos, pero merecen persecución? ¿Cómo se puede diferenciar entre esas dos clases? Pues claro que ya tenemos unos precedentes, pero hay los medios que están ahí para relevar información, para compartir información, y su trabajo tiene que ser muchas veces muy opuesto del gobierno, ¿no? Que tiene que ser un conflicto
entre los medios y el gobierno. Si no, ya tenemos problemas. Si no, no podemos llamarlo democracia. Pero los que están denunciando, los que están sacando la información y dándolo a los medios, ellos tienen otro papel. Y eso es lo que está pasando, que el gobierno de Obama no quieren que están sacando información desde dentro del gobierno, y eso es donde tenemos problemas. Por otro lado, los denunciantes, claro, eso es donde han sido muy fuertes, muy serios, porque claro, es que lo que quieren hacer es asustarles y asustar cualquier persona que está pensando en denunciar el gobierno con información. Quieren asustarlos y dejar ese mensaje muy claro. Y eso es lo que están haciendo, asustar a los posibles denunciantes. Y una última pregunta, profesor, y es si crees que esta información de alguna manera intimida a otros denunciantes a salir a denunciar también y exponer los abusos cometidos por su gobierno, o más bien anima a personas a tener la valentía como la ha tenido Jeremy, Chelsea y Edward Snowden, para luego salir también a cumplir con ese papel de dar a conocer al mundo los abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos? Por supuesto que sí. La idea de eso es intimar a esa gente, asustarles para que los que están... Hay tantas personas trabajando en las agencias federales que a lo mejor tienen acceso a información y a lo mejor están pensando en hacer un denuncio. Y por eso llevarles ¿sabes? Con el Espionage Act, por eso llevarles al cárcel para asustar a los demás que están pensando en hacerlo. Pero si no tenemos estos denunciantes, no vamos a saber lo que nuestro gobierno está haciendo. Es imposible tener democracia sin más información, sin información de lo que está haciendo nuestro gobierno. Es normal que el gobierno siempre va a tener el papel de intentar proteger sus datos, proteger su información, pero necesitamos por el otro lado dejar que los medios y los denunciantes puedan trabajar para dar luz a esa información, para que podamos como ciudadanos saber lo que está haciendo nuestros gobiernos. Bueno, sin duda es un asunto de mucha importancia en nuestro mundo de hoy. Agradecemos muchísimo la presencia de la profesora Alana Mosseri por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Un placer. Hasta pronto. Y aunque hayan pagado un precio muy alto con su libertad, las acciones valientes de personas como Jeremy Hammond, Edward Snowden, Chelsea Manning, pues han servido un gran aporte a nuestra sociedad, a dar a conocer a la opinión pública mundial los abusos cometidos por el gobierno estadounidense, y todo con la intención siempre de construir una sociedad más justa y responsable. La estrecha relación entre Hollywood y los servicios de inteligencia es una historia vieja. Películas como Argo han dado a conocer cómo la CIA utilizaba el mundo del cine para ejecutar operaciones clandestinas, en ese caso contra Irán. Y durante la Guerra Fría, la CIA también utilizó la cultura, el arte, el cine para también promover ideales anticomunistas y procapitalistas. Creo que el gobierno de Estados Unidos sigue haciendo eso hasta hoy en día. Bueno, recientemente un exitoso productor de Hollywood ha salido a dar su testimonio sobre cómo durante 20 años llevaba una vida secreta, una doble vida secreta como espía de la inteligencia israelí. Arnon Milchan, es su nombre, pues ha confesado que hasta negociaba ventas de armas para el gobierno israelí, mientras también trabajaba en Hollywood, como también se encubría dentro de ese mundo de cine para ejecutar sus operaciones y tareas clandestinas para la Mossad. Es un ejemplo más que demuestra que no todo en Hollywood es lo que parece. Ahora vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Bueno, primero yo dudo de que la CIA no supiera de esto, del espionaje o de la participación de este hombre, que no era un simple espía. Yo creo que era muchísimo más que un simple espía. Los espías no hacen lo que él estaba haciendo. Está involucrado en el tráfico de armas. Entonces no es un simple espía. Yo creo que la CIA sí sabía
y dada la relación que hay entre la CIA tan estrecha con el Mossad, yo creo que no hay mayor problema. Quizás a nivel público hoy la CIA queda en ridículo, pero quizás esto haya sido negociado, pienso yo. O sea, todo es una suposición, ¿no? Haya negociado y que este hombre se descubra. Él no se descubrió por sí solo. Yo creo que fue el Mossad y quizás también la CIA que se le pidió que lo hiciera. Esta gente solita no se descubre, salvo, como en otros casos que estamos viendo en los últimos meses, que sea por cosas personales para denunciar al Mossad, y eso él no lo está haciendo, para denunciar actividades de la CIA o de otras agencias, y esto él no lo está haciendo. Entonces creo que él lo hizo porque el Mossad y quizás la CIA o otras agencias de seguridad se lo pidieron. Hollywood, el cine, el arte, todo parece un canal perfecto para el espionaje. Nada es real, todos emplean identidades falsas y también historias inventadas. Pero en el espionaje, todas esas operaciones son de vida y de muerte, mientras en el mundo del cine todo se queda detrás de la pantalla. Persecuciones y muertos sospechosos. Información, evidencia son necesarias para quitar máscaras y revelar verdades. Nosotros, mientras tanto, seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Y como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.